problema de apnea del sueño, ¿sí? Pues tengan que ser operadas, ¿no? Pero también cómo hablan. Entonces sí se queda contestar esa pregunta, compañera. Sí. Bueno, entonces, y decíamos que del olfato, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Sale? Del olfato y que va relacionado con qué? Con el sentido del gusto. El sentido del gusto y el sentido del olfato van pegados, va uno con otro. ¿Estamos? Y ustedes mismos se dan cuenta. Esquema generalizado acerca de las estructuras propias de las vías respiratorias, podemos empezar desde la propia cavidad nasal, es más, empezando desde la nariz, desde las narinas, ¿sí? Los conductos nasales, pues van ahí la cavidad nasal, ¿sí? Que de ahí va a tener comunicación y relación muy íntima con los senos paranasales, como ahorita lo vamos a ver, sus comunicaciones que aparecen en esta forma, y se va a este espacio que es la nasofaringe, esto que es la nasofaringe. Es aquí donde nosotros encontramos las adenoides. Se le da poca relevancia anatómica, dice, pero bien importante, simula tos, aquí van a frecuencia. Sí, la nasofaringe, la orofaringe que tiene, ¿no? sus, a ver, ahora sí contesta. Angie, sí, permítame un tantito. Bueno, sí, te paso a te paso a mi Y bueno, entonces, esta cuestión de la orofaringe tiene como, es una comunicación, prácticamente es un espacio virtual que vemos en esta relación. La laringe, que vemos en esta región, tiene que ver mucho con las estructuras importantes que son de las cuerdas bucales. Esta laringe es una estructura respiratoria bien, bien anatómicamente medio compleja. A la laringe. Cuando lo damos la próxima semana, nos toca ver laringe. Quiero que pongan mayor atención. Ya les digo el doctor Bucio, su temario. Pongan mucha atención o traten de analizar bien estructuras de la laringe, que le vamos a dar un repaso anatómico completo. Tenía también su porción de la epiglotis, que juega tanto factores tanto vivos como digestivos, como respiratorios. La epiglotividad. De aquí continuamos con que vamos descendiendo, que es acerca de la tráquea. La tráquea que va a tener estos cartílagos, estructuras semicartilaginosas que se encuentra por aquí. Aquí fíjense que quiero hacer una importante observación. En muchas literaturas dicen una división anatómica que son vías aéreas superiores y otras que son inferiores. ¿Vale? Vamos a considerar que estas divisiones son muy variadas dependiendo del autor, dependiendo incluso hasta la misma escuela que se haya tenido. Aquí estoy trazando en este dibujo una que es a nivel de lo que es laringe o lo que es la frontera entre la laringe y la tráquea, que tiene a ser de las más aceptadas, ¿sí? Se dice que de aquí hacia arriba se llaman vías respiratorias superiores y de aquí para abajo vías respiratorias inferiores. Algunos lo refieren que es prácticamente a nivel de la carina donde ya se hace una división propiamente que es superiores, ¿sí? E inferiores. Acuérdense que esta estructura que estoy marcando aquí se le conoce como carina, ¿no? Donde es la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Muy inexacto, muy variado, diferentes opiniones. Por ejemplo, fíjense, hablamos de infección de vías respiratorias superiores, que son casi la gran mayoría. Pero fíjense que hay una enfermedad que se llama laringotraqueitis. ¿Sale? Aquí acá corresponde. Vamos a decir infección de vías respiratorias superiores o inferiores. No es algo que nos afecta demasiado, ¿no? Pero pues ahí entra algo que puede entrar en controversia, porque la laringotraqueitis, que se reconoce como CRUP, que es una afección que afecta principalmente y es más casi exclusivamente a los infantes, ¿no? A los pediátricos, a los niños pediátricos de menos de 3 años, la laringotraqueitis, que por cierto en este año, qué claro que no me tocó laringotraqueitis, año con año me toca ver estas temporadas a los niñitos con su estridor laringio característico de esta laringotraqueitis. Entonces, pues, vean cómo son dos estructuras que están afectadas tanto la laringe como la tráquea. No podemos catalogarlo como infección de vías respiratorias superiores, no inferiores.
Digo, pues no es algo que nos quite el sueño, pero pues sí es un punto de observación importante. De ahí entonces va a ser una bifurcación, que son los bronquios, que se pueden ser los primeros bronquios de primera instancia. Y fíjense que aquí se hace una subdivisión, que son extrapulmonares, se puede decir que es todo esto que yo estoy aquí señalando. Los extrapulmonares, ya cuando estos tejidos cartilaginosos presentan a lo que es clima pulmonar, se le conocen como intrapulmonares. Entonces, estos tienen que ver con las cuestiones de tipo anatómicas, intra o extrapulmonares, si están fuera del parénquima pulmonar o si están dentro del parénquima pulmonar. De ahí empieza a haber una demasiada segmentación, ¿sí? Como lo vemos en esta zona, en esta imagen, que es una segmentación de los primeros bronquios, que son 3 del lado derecho, ¿sí? Y 2 del lado izquierdo, 2 segmentaciones. ¿Sí lo vemos? Ya cuando vemos bronquios y veamos pulmón, vamos a ver que aquí hay 3 del lado derecho, ¿sí? Y 2 del lado izquierdo. Se van a hacer ahí diferentes ramificaciones, cada vez fíjense cómo se va haciendo más estrecho conforme vamos bajando, vamos descendiendo estas vías respiratorias, para que prácticamente lleguen a esto, donde se conoce como bronquiolos, los bronquioles que tienen que ver los bronquioles terminales, donde ya no hay tejido cartilaginoso en esta zona. Todavía en los bronquiolos segmentarios, que son estos, alcanzamos a ver tejido conectivo laxo o elástico, ¿sí? Fibrocartilaginoso. Ya cuando empiezan a ver estos, ya se empiezan a segmentar los bronquioles, ya carecen de este tejido. ¿Sale? A grandes rasgos, lo que corresponde al sistema respiratorio. Bueno, entonces parte de nuestro tema dice acerca de hablar de nuestro tejido, el epitelio respiratorio, cómo está constituido y también cómo se encuentran los diferentes epitelios, luego la mucosa respiratoria, cómo se encuentra la mucosa nerviosa, la mucosa olfatoria. ¿Sale? Bueno, entonces hablemos del epitelio respiratorio, que podemos decir que aquí en esta región, ahorita vamos a ver cuál es el característico del sistema respiratorio, que de hecho todos lo sabemos, la gran mayoría tenemos un poquito de imaginación en cuanto a esto. Pero quise poner primero esta, porque no todo es el epitelio característico respiratorio, sino que en ciertas zonas, como aquí que es en el vestíbulo de la cavidad nasal, en la fronterita que hay aquí en esta zona, el epitelio es un epitelio que se le conoce de transición. Acuérdense de esta palabrita porque anatómicamente y clínicamente siempre la vamos a estar hablando. Epitelio de transición es así como que estamos pasando de un lado a otro, de un cambio de epitelio, de una cavidad, de un conducto, ¿sí? No solamente lo vamos a encontrar en el sistema respiratorio, lo vamos a encontrar en diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, el epitelio de transición a nivel de cervix, ¿sí? Que es escamoso a un mucoso, principalmente epitelio de transición que vamos a ver en la conjuntiva palpebral, ¿sí? Que es un epitelio de transición entre lo que es la piel y lo que es ya propiamente la mucosa. Todo lo que sea así como la fronterita entre uno y el otro se le va a conocer como epitelio, histológicamente como epitelio de transición. ¿Vale? Entonces es importante siempre estar acordándonos de este término, epitelios de transición. ¿Por qué? Porque también incluso tiene que ver con algunos tipos de patologías o la fisiopatología, ¿no? De algunas estructuras, por ejemplo, en el cáncer, importante esos epitelios de transición. ¿Cómo invaden algunos? ¿No? Las úlceras, por ejemplo, en las úlceras vaginales, importante este término de conocer por qué se le conoce de transición. ¿Sí? Se está pasando un mojado en este epitelio de transición, ¿sí? Está pasando un mojado de la media de México a Estados Unidos, está invadiendo, como dice Trump, somos un cáncer, ¿no? Entonces, fíjese que aquí entonces hay un epitelio de transición, que es el epitelio plano estratificado con estrato córneo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Son propiamente todavía de características de la epitelio de piel. Ya pasando este epitelio de transición, entonces vamos a encontrar ya la característica del epitelio respiratorio. Fíjense que en este epitelio estratificado con estrato córneo vamos a encontrar lo que son los pelitos de la nariz.
Nosotros no podemos decir, que somos pelitos de la nariz. ¿Ah? No, se llaman vibrisas. ¿Sí? Y también se van a encontrar importantes glándulas sebáceas. ¿Por qué? Porque todavía tiene que ver con el tejido epitelial, aunque en menos cantidad, pero se encuentran también glándulas sebáceas. ¿Sí? Este es el epitelio de transición de uno al otro y vamos a ver las glándulas sebáceas que son en estas partes de aquí. ¿Sale? Esta Hernández como que siempre llega a destiempo. Vamos a admitirlo, pues. Y entonces lo que vemos aquí son las glándulas sebáceas, epitelio respiratorio, la entradita del epitelio respiratorio. Entonces podemos decir que de forma generalizada, la característica del epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Cilíndrico, pseudo estratificado, no está tan estratificado como en la piel, estrato córneo también, ¿no? Nos acordamos del estrato córneo que está bien estratificado. Eso se puede decir como que así como que se le da una apariencia, estratificado o estratificado a medias, ¿sí? Ciliado, como lo vemos aquí, ciliado, ¿sí? Y con células en forma de cáliz, de copa, que se le llama caliciformes. Entonces, este término de caliciformes también tiene que ver mucho, lo vemos también en otros tipos de tejidos, no propiamente del respiratorio. A ver, bueno, entonces son las células caliciformes y cilíndricas. Vamos a ver cada una de estas cilíndricas, que son estas de aquí, pseudoestratificado y con cilios, ¿sale? Bueno, características: epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, casi de memoria. ¿Cuáles son las características de cada una de estas células? Fíjense, principalmente las células ciliadas, que tienen que ver con esto que se le conoce así, cilios. ¿Sí? Estas células ciliadas tienen la característica de ser cilíndricas. Estamos haciendo un corte, ¿sí? Todo lo que están, esas células que están delimitadas de color verdecito, ¿sí? Son las células ciliadas, cilíndricas, tienen cilios móviles, ¿sí? Cilios móviles, y estos cilios móviles, fíjense que van a estar estructurados por muchas proteínas, principalmente van a ser como, van a haber microtúbulos en esta zona, que nos van a ayudar a la función de desplazar el moco. ¿Por qué es importante desplazar el moco? Van a haber barreras en estas vías respiratorias, que es la eliminación de partículas, ¿no? Y en cuanto a la cantidad, van a ser un 30%. ¿Sí? Podemos decir que son 100, pues sí están en determinada consideración, se va a ver muchas de estas células en un 30%. ¿Vale? ¿Qué otras son las basales? Las basales que vemos aquí en esta zona, ¿sí? Las basales. Su nombre dice en la base, se encuentran en la base, esto es el externo y esto es el interno, se encuentran del epitelio, todo esto es epitelio único y exclusivamente. Entonces, esta es la luz de las vías respiratorias, la luz, el conducto, y esta es la parte basal propiamente del epitelio. Entonces, estas basales, pues, obviamente, también van a tener un 30%, se van a encontrar por un 30%, y su función principal es que regenerar células, regenerar el epitelio. Se puede decir que estas basales son regeneradoras, son células madre, capaces de formar regenerar células. ¿Vale? ¿Qué otras encontramos? Lo que son las caliciformes, las que decíamos que son como en forma de cáliz. Ese término caliciforme también lo vamos a ver con mucha frecuencia en diferentes epitelios, células caliciformes, en el sistema renal, en anatomía renal, ¿sí? Los cálices mayores, cálices menores, que se refiere a cáliz, así como a la copa, ¿no? Como la copa que los sacerdotes hacen sus tradiciones de culto, ¿no? Con las que se toma el vino. Cáliz en forma de cáliz, en forma de copa, y sí, ¿no? Se ve así como forma de copa. Su función principalmente es producir mucina.
esta mucina lo que va a hacer es prácticamente va a ser humidificar, ¿sí? Va a ser humidificar prácticamente las vías respiratorias y también, de cierta manera, al haber esta mucina, lo que va a hacer es atrapar partículas por medio de ¿qué? Del moco. Entonces si en el sistema respiratorio vamos a ver que va a haber mucha secreción de moco y que, permítame tanto. Entonces, este moco, pues es importante, atrapamiento de partículas. Y también van a ver que ciertas microvellosidades aquí, como lo vemos en este esquema. Vamos a ver otro tipo de células que son las que se llaman como embortes de cepillo. Las que son embortes de cepillo, fíjense, ya aquí llevamos el 90%, ¿no? Y los otros dos restantes son estas que se llaman células en borde de cepillo, sí, 3%, son cilíndricas también, tienen la característica de ser cilíndricas, aquí las vemos en color café, sí, son cilíndricas, tienen que ver también con microvellosidades, y estas son unas microvellosidades más cortas, son como vellosidades, le dicen a los libros como si fueran vellosidades romas. Ajá, las vellosidades romas, y también están asociadas aquí principalmente hacen una función especial, que es estar asociadas a terminaciones nerviosas, pero ¿qué tipo de funciones nerviosas? Principalmente aferentes, recibir sensaciones. Entonces, forman parte de la que, de la función perceptiva sensitiva especial, porque es un sentido, nos ayuda para el sentido de qué, del olfato. Importante es hacerlos en cepillo. Fíjense que nada más tienen el 3%. ¿Por qué? Porque pues se van a estar más distribuidas en la cuestión de la cavidad propiamente, de las fibras también nerviosas sensitivas del techo, sí, del techo de la cavidad nasal. De ahí en fuera, pues no tienen en otras regiones del tejido respiratorio, pues no se encuentran, no hay necesidad de que ahí existan estas células de cepillo. Por ahí su poca frecuencia, o de 3% en todo el sistema respiratorio. Y ya por último, estas que aquí les puse como SNETas, si se dan cuenta, están también en la región basal, pero se dirigen hacia la cavidad, hacia la región más apical, un 3%. Fíjense que esto tiene que ver mucho con las cuestiones de señalización, un sistema también que se le conoce como sistema neuroendocrino difuso, que creo que había hablado la clase pasada, bueno, en las clases pasadas del sistema APUT. El sistema APUT. Este sistema APUT hace referencia, es un término en inglés, ¿no? Una terminología, una abreviatura en inglés, que hace referencia a qué? A la función endócrina que tienen ciertas células que no sean glándulas, porque antes se tenía el concepto de que las glándulas son las que secretan. No, pero también se ha visto que no solamente las glándulas, sino también que algunas células, como las que vemos en esta del sistema respiratorio, se les conoce como de SNET. Entonces, esas células SNET tienen la función de sintetizar hormonas. En este caso, del sistema respiratorio no tiene que ver con algunas células, incluso todavía de lo que es la calcitonina. Tiene que ver también con la secreción de serotoninas, o sea, nuestro estado de ánimo, ¿sí? Incluso también con una secreción de la hormona, de la antidiurética, o la que se conoce como vasomotora. ¿Por qué? Pues creo que también en el epitelio respiratorio va a responder, tiene que responder también a qué, a vasoconstricción o vasodilatación del epitelio, ¿verdad? Por ejemplo, en problemas inflamatorios, sí pueden mandar y sintetizarse algún tipo de hormonas vasodilatadoras, hormonas antidiuréticas. ¿Para qué? Para el control del flujo sanguíneo, como una forma de qué, de homeostasis. Nosotros vamos a ver tanto en nariz como también llega a haber, ¿no?, un cambio de presión arterial, ¿sí?, cómo puede haber vasoconstricción o vasodilatación en esas zonas vasculares, en esas zonas del sistema respiratorio. Esto y muy interesante, ¿por qué? Porque veamos la cantidad que son, bueno, son 5 tipos de células que se encuentran característicamente
en el epitelio respiratorio. Si nosotros nos vamos ya a la mucosa respiratoria y que va más relacionada a la cuestión nasal, ¿sí? Vamos a ver que aquí hay una lámina propia. Esto es el epitelio, es lo que estuvimos viendo en la diapositiva pasada, pero también algo que es bien importante es la lámina propia del sistema respiratorio, porque aquí va a estar principalmente formado por tejido laxo. Vamos a ver que va a haber muchas vénulas, microvénulas, y van a ver también por aquí algunos capilares que se van a encontrar en esto. Esto va a hacer que esto es importante porque nos va a ayudar mucho a la humidificación y al calentamiento del aire. ¿Por qué? Porque hay algo que la lámina propia va a contar con un plexo que se llama plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach, plexo va relacionado a que muchas estructuras convergen en esa zona, se juntan ahí, un enmarañado, eso es un plexo, ¿sí? Plexo de Kieselbach, que va a ser un plexo venoso superficial. Si se dan cuenta aquí en esta flechita roja que voy a marcar aquí, tiene una forma, va en dirección opuesta a la que es a la dirección del aire. Se supone que esta fricción y este tipo de fenómeno es como si fuera en contracorriente. Este fenómeno hace así que el aire se caliente, ¿sí? Al haber ese contraflujo de la sangre, acuérdense que esto viene de interno a externo y el aire viene de externo a interno. Este cambio de fuerzas, una por tipo vasomotora y otra fuerza que es a base de aire, hace el calentamiento o me hace el efecto de calentamiento a nivel de las vías respiratorias. Importante este plexo de Kieselbach, ¿verdad? Vamos a ver que también tiene algunas glándulas mixtas, y si hablamos de mixtas, tiene que ver con seromucosas, y tiene que ver con la función, si hacen, estas células, glándulas, perdón, estas glándulas seromucosas interactúan con las células caliciformes, van a tener principalmente la función de humidificar. Glándulas seromucosas junto con las células caliciformes tienen la función de humidificación. De ahí la palabra que decía higrométrica, ¿no? Funciones higrométricas del sistema respiratorio, ¿qué es? La humedad. Algo característico, ya entrando en raíz un poco de lo que es la cavidad nasal, tiene que ver con la mucosa olfatoria. Y fíjense que se va a localizar su principal raíz en lo que es el tercio superior de la cavidad nasal, como lo vemos aquí. Fíjense que de aquí, en términos generales, en el hombre tiene una extensión de 1 centímetro aproximadamente, más o menos. Sí, pero es muy poco en comparación de otros mamíferos que dependen, ¿no? Que tienen muy desarrollado este sentido del olfato. ¿Sí? Algunos más, algunos menos. Algunos cuvidianos, pues ya esto se queda disminuido, este efecto. Fíjense que algo que también característico es que tiene un color así como pardo amarillento, y porque vamos a encontrar en estas estructuras que son terminaciones nerviosas, tienen que ver con un pigmento que se le conoce como lipofusina. Lipofusina. Y esas las vamos a encontrar en células principalmente especializadas, no solamente en nervios, sino en algunas otras estructuras que tienen que ver alguna función de tipo muy especial. Es como si fuera una envoltura en el sistema nervioso. Lo vemos incluso como casi en todo el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, casi con todo lo que es nervios en los atlas, lo vemos en las figuras, como si fuera un color amarillento. Tiene que ver con la envoltura, como si fuera una envoltura, una sustancia, un pigmento característico del sistema respiratorio, funciones especiales, amarillento. Si es vena, es azul, si es arteria, es rojo, ¿no? Y si es nervio, amarillo. ¿No? Ven, así nos quedamos. Cuando ya lo vemos en muerte, pues parece que nada más está blanco, ¿no? Pero bueno, tiende a haber un coloramiento pardo amarillento que hace esto. Entonces, ¿qué estructura es la que vamos a encontrar aquí? ¿Quién me dice cuál es esta estructura? Este piso, este techo de la cavidad nasal. Bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿sale? Entonces, va a ocupar 1/3 de la ocupación superior del tabique nasal, ¿sí?
parte del tercio, y lateralmente, ¿qué se va a encontrar? El conecte superior, como vamos a ver más adelante. Nosotros vemos en esta imagen, aquí nos estamos marcando de esta forma. Ok. La mucosa olfatoria va a tener también diferentes células, va a tener, se puede decir, 4 principales, no, sí, 4 principales. Unas que son las células basales, como muy igualitas prácticamente a las que son en el sistema respiratorio, las tejido que veíamos, ¿sí? Estas basales que van a tener la misma función de ¿qué? De regenerar el epitelio. Van a tener sus células olfativas, que son estas amarillitas, ¿sí? Estas células olfativas que van a ser neuronas bipolares, 2 polos, ¿sí? Unas que son, puede decir que apicales, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? Y que aquí va a estar prácticamente donde se van a encontrar las vesículas sinápticas que van a producir ese efecto o esa acción fisiológica de la sinapsis también. Y en una zona basal que va a terminar en el axón. ¿Vale? Estas células olfativas, que podemos decir que son bipolares, son características del sistema nervioso especializado que tiene que ver con cuestiones sensoriales. Significa que entonces no solamente la vamos a ver en el tejido olfato de la mucosa, sino también en otras estructuras. Y vamos a ver cuando lleguemos a nerviosos que hay diferentes células estructurales y especializadas del sistema nervioso, de la glía. Entonces, ahorita vamos adelantándonos que las que son bipolares son células nerviosas especializadas. Otras que son de sostén, que aquí nosotros lo vamos a ver en esta parte, esto de aquí. Vamos a ver que también se encuentran aquí los gránulos de lipofusina. Entonces, funcionan como sostén no solamente mecánico, sino también como sostén metabólico, procesos metabólicos que se van a realizar ahí, como también como si fuera una frontera, y van a ver también síntesis de proteínas y síntesis también de proteínas especializadas en fijadores de sustancias odoríferas igual a olor. Estas células de sostén características, ¿sale? Entonces, no solamente, me olvido poner aquí, no solamente funcionan como sostén mecánico, sino también que es lo que hacen síntesis de proteínas para fijar sustancias odoríferas. Y por último, las glándulas de Bowman, que como vemos, la característica de una glándula es una glándula, podemos decir que es 100% endocrina. Esa es una glándula, no es una célula. Y estas es lo que van a sintetizar, tiene que ver con el sistema inmunológico, que es la inmunoglobulina tipo A y las lisoenzimas. Fíjense que ese término de Bowman no solamente lo vamos a ver en respiratoria, ¿sí? Lo vamos a ver también en nefro. Bueno, ahí viene siendo la cápsula de Bowman. Estamos hablando de las glándulas de Bowman del sistema respiratorio. Y van a servir también como disolventes ¿de qué? Para las proteínas fijadoras odoríferas. Por eso está en estrecha relación con esto que es la lámina basal, ¿sí? Que tiene que ver con las cuestiones de sostén. Bueno. Ok. Entramos en la cuestión de la cavidad nasal y vamos a ver aquí sus estructuras. Sus estructuras, principalmente, vamos a empezar de adentro hacia afuera, que son sus estructuras óseas. Entonces tenemos que echar repaso acerca de las estructuras que nosotros describimos cuando veíamos pues, este cráneo, ¿no? ¿Qué podemos decir de la cavidad nasal? Es un espacio comprendido, por eso no quise ahondarlo cuando estábamos viendo este cráneo, que aquí lo vamos a volver, iba a ser como redundante, ¿no? Entonces podemos decir que de la cavidad nasal eso está conformado, ¿sí?
y se va a encontrar por atrás delimitado por lo que son la nasofaringe, ¿sí? Formada por lo que está, o delimitado por lo que son las coanas, que se encuentran a esta altura, las coanas. Nosotros lo vemos en una base de cráneo. En la base de cráneo, en su región superior, vamos a ver las coanas como están delimitadas a esta altura. ¿Sale? Estas vienen siendo las coanas. La saliente de la lámina medial de la pterigoides. ¿De qué es este hueso de la pterigoides? Pues del esfenoides, ¿verdad? Va a estar delimitada por un techo. Posteriormente vamos a encontrar que se encuentra también el hueco del esfenoides. Nos acordamos que el esfenoides tiene un cuerpo, ¿va? Tiene el cuerpo y sus alas mayores y sus alas menores, que están más superiormente, aquí estamos haciendo un trazo. En esta imagen se las puse para que vean más o menos dónde está el corte, que están en estas dos imágenes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este corte estamos haciendo un corte que se le conoce como corte medial, ¿sí? Que estamos viendo esta, que es el tabique nasal. Se dan cuenta cómo aquí alcanzamos a ver el tabique nasal. Y en este corte estamos viendo así, prácticamente la cavidad nasal pegada a este lado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque es diferentes vistas dependiendo el corte donde nosotros lo hacemos. Con respecto al techo, vamos a ver que el techo es curvo, fíjense que es estrecho, ¿sí? Es estrecho, entonces por decir que la cavidad nasal, si nosotros lo vemos de una vista anterior, vamos a ver que el techo es así, va a tener esta forma así como de un prisma. Ajá. Todo esto es la cavidad nasal. Entonces va a ser más estrecho, se va a encontrar curvo y todavía va a ser más estrecho posteriormente. Si nosotros lo vemos en una vista lateral, podemos verlo así. Que va a ser más estrecho así. Esta es una vista lateral. ¿Estamos? También podemos decir que ahí se encuentra, pues va a estar formado por el hueco del esfenoides, y lo va a formar los huesos del frontal, como aquí podemos ver cómo lo está formando. Un pedacito le toca al frontal, ¿sí? Un pedacito le toca al frontal. También este hueso que es el esfenoides, donde está la lámina cribosa del esfenoides, por donde van a pasar los filetes olfatorios, ¿sí? Y también le toca aquí otro hueso, al de aquí, que es el etmoides, ¿sale? Parte de lo que es el etmoides frontal. ¿Qué otro nos falta aquí? Y el esfenoides, obviamente, ¿sale? El suelo posterior. Eso que nos faltaba. El suelo, podemos decir que es esto, en esta ilustración, y en esta también lo podemos ver aquí. Es más ancho, lo va a formar el proceso palatino, el proceso palatino. ¿De qué hueso es este? Del hueso maxilar, anteriormente, todo este hueso maxilar en su porción palatina, ¿sí? O su proceso palatino, y propiamente la lámina horizontal, ¿del qué? La lámina horizontal palatina. Eso es lo que es el suelo. Entonces, aquí vemos sus vistas laterales y vamos a ver que a ver, vamos a ver si lo puse aquí. Sí. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? Que estábamos hablando cuando estábamos hablando acerca del etmoides. Que de una forma geométrica lo puse así. Se los hice así para que fuera un poquito más fácil. Y vamos a ver, y vamos a volver a recordar acerca de esto, que son los espacios que hay entre estos que son estos que vemos aquí, así como en esta disposición, ¿sí? Que son los cornetes, superior, medio, inferior. Y entre estos hay unos espacios que se le conocen también como recesos, ¿sale?
Entonces, pues vamos a ver que hay 5 recesos. Uno, que es el receso esfenoidal, el receso esfenoidal, no, el receso esfenoetmoidal, que esto lo encontraríamos, como ver si aparece aquí en este resumen, más o menos aquí, vendría siendo lo más superior, y que les explicaba también la clase pasada que era como si fuera el ático de una habitación, de una casa. El ático, ¿sí? O que se le conoce como receso esfenoetmoidal. Y fíjense, esto es importante, va a recibir la abertura del seno esfenoidal. ¿Vale? Entonces, el ático va a recibir la abertura del seno esfenoidal. Aquí lo podemos ver, cómo hay una comunicación entre el seno esfenoides con la cavidad nasal por el receso, por la abertura del seno esfenoidal. El meato superior, que viene siendo este que estoy marcando ahorita, este meato superior va a recibir drenaje de las cestillas propiamente etmoidales. En otra imagen lo voy a explicar mejor, pero para que ustedes lo vayan ubicando. ¿Estamos? Y el otro que es el meato medio, que es este de aquí, que estoy aquí rayando, ¿sí? Va a recibir drenaje de ¿qué? Del maxilar y del frontal. Fíjense cómo está el meato medio, como que no tiene relación, ¿no? Del frontal. Bueno, pero ahorita vamos a ver en otras imágenes cómo sí tiene relación y cómo están conectadas esta cavidad nasal con los senos paranasales. ¿Vale? Entonces aquí el meato medio va a recibir drenaje del maxilar, del maxilar por debajo y del frontal por acá arriba. ¿Vale? Vayanlo ubicando. Y lo que es en el meato inferior, aquí me falló el diseño, ¿sí? Pero aquí hay otro espacio que es el meato inferior, que va a recibir principalmente drenaje, no de un seno paranasal, sino de un conducto, que es el conducto nasolacrimal. ¿Sí? Conducto nasolacrimal, que de aquí sale, y cuando estamos llorando se nos escurre el moco, ¿no? ¿Ah? No sé si lo decimos. Bueno, ahorita pasamos a más detalle a esto. Podemos decir que estamos haciendo un corte, como en el anterior aquí me voy para atrás, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo el corte aquí, ¿sale? No en el tabique nasal, sino más lateral, sagital lateral. Analicemos este esquema. No voy a decir con detalle para dónde va. Utilicemos bien nada más esto, vayamos ubicando las estructuras más importantes. En este corte vemos aquí el seno paranasal frontal, ¿sí? Que tiene estrecha relación, ¿sí? Con lo que es la cavidad nasal, que va a drenar hacia el cornete, hacia el meato medio. Aquí nos está marcando el meato superior de la nariz. Aquí nos está marcando lo que es el ático o el receso esfenomoidal. Vamos a ver que aquí hay una abertura, que va a ser el que va a comunicar del hueco, del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Hacia la abertura hacia la cavidad nasal superior. Si nosotros nos vamos de este lado, vamos a ver que la concha nasal, vamos a ver estas estructuras, el cornete nasal, o también se le conoce como turbinas, meatos, conchas o turbinas, vienen siendo lo mismo. Y vamos a ver aquí que entre estos se encuentra fíjense cómo están desplazados los meatos. Estos espacios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como veíamos en la imagen que les puse anteriormente, si nosotros vemos una vista lateral y esto viene siendo la pared lateral, la predisposición de estos turbinas es así, prácticamente. Ajá. Como si estuvieran sobreprotegiendo, enconchando estos puntos que son los meatos o recesos, también se le puede conocer. Entonces es una vista lateral, así nosotros lo vemos, está como cubriendo, ¿no? Como si fuera una ala. Nos vemos aquí la concha nasal, media está la turbina, ¿sí? El meato medio que se extiende toda esta parte de aquí, en esta vista, la concha nasal inferior, ¿sí? Superior, medial e inferior,
y entonces aquí va a estar su receso inferior. Así está dispuesto esto. Aquí quise marcar esto que son la tonsila faríngea o adenoidea, lo que decía. Esta adenoide juega un papel muy importante en la fonación. Si hay un crecimiento de esto, la fonación se va a ver alterada y va a producir una voz nasal o una voz adenoidea, también como se le conoce. Aquí está, fíjense que esta tonsila está muy, muy, muy pequeñita. Prácticamente, si nosotros lo vemos en un paciente, tanto en vivo, y se ve muy poco. Solamente cambia ligeramente la coloración, un poco más pálido. Y en el muerto prácticamente no se ve, está como pasa por desapercibido. En el caso tiende a tener una color así como mortáceo, como café, ¿no? Sí. Está muy chiquitita. Y aquí le pusieron aquí que está aumentado. Hacen la referencia, ¿no? Importante esta estructura de la tonsila faríngea que se encuentra en la región más posterior de la cavidad nasal, por debajo de lo que es el cuerpo de los esfenoides, entre lo que es la frontera del cuerpo de los esfenoides con el ala pterigoidea. De las esfenoides se encuentran las adenoides. ¿Sí? Mucha relación con las cuestiones de infecciones o malformaciones del sistema respiratorio de la cavidad nasal. La abertura nasofaringea, que es toda esta hace referencia a todo este espacio, de la porción nasofaringea, y de la salida del tubo auditiva. Importante, va a constar esta, que se llama trompa de Eustaquio. Clínicamente bien importante, ¿verdad? Porque esta trompa de Eustaquio, en cuestiones principalmente de tipo infeccioso, así que lo hemos visto tocado en esta temporada, que al tener la comunicación por medio de esta uva, ¿sí?, hacia el oído, es una comunicación, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta en sus funciones cuando nosotros queremos destapar los oídos, cómo tenemos que hacer presión sobre las narinas y hacer una maniobra de Valsalva para exhalar, y entonces, ¿qué? Se destapan los oídos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta tuba, hace presión, aumenta la presión de la cavidad nasal, y esto ayuda a que prácticamente este conducto que llega hacia acá, perdón, un poquito más hacia acá, ¿sí?, haga presión sobre la membrana timpánica que se encuentra en el conducto auditivo medio, ¿sí?, prácticamente como que descomprime, hace compresión y descompresión, compresión y descompresión. Entonces, ¿qué es? Estamos nosotros viajando en un autobús, es ahí el efecto de destapar los oídos, ¿no? Y fisiológicamente hablando, patológicamente hablando, que si hay una rinofaringitis y hay cúmulo de secreción en esta parte, y si las adenoides están crecidas, entonces esta secreción puede dirigirse, puede incluso ascender, ¿no? O sea, contra gravedad puede ascender y hacer que haya también infección por contigüidad del oído medio o interno, pero que también incluso llega a romper la membrana timpánica, esa acumulación de líquido. ¿Por qué? Porque al momento de que el niño, sobre todo más que nada el niño, se sacude la nariz, o la mamá le sacude la nariz, hace fuerza, sacude la nariz, hace fuerza, ¿qué es lo que hace? Aumenta esta presión y entonces contra gravedad asciende esta mucosidad traslada hacia el oído, primeramente interno, medio, y cuando se rompe esa membrana timpánica porque no aguanta la presión que hay de esa masa ocupativa, entonces se rompe la membrana timpánica y es cuando ocurre el proceso de la secreción, ¿sí?, del oído. Puede ser esa secreción propiamente de la inflamación de las estructuras del oído en medio, ¿no?, de la cavidad, de la porción del oído, ¿no? Pero siempre, por lo regular, va más aumentado cuando hay una rinofaringitis y es salida de líquido nasal por el oído. Importante, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos, pues es el oído, es que lo que pasa es que se te reventó el oído, sí, pero esto tiende a ser en la mayoría de veces un origen de tipo de cavidad nasal y no propiamente o un origen puro de las cavidades o de las estructuras o de las porciones del oído, ¿sale?
importante con esto clínicamente y ya entonces entendemos por qué sigue suceder esa patología. ¿Estamos? Entonces, Sí. la trompadura. Bueno, vamos a ver entonces que hay 5 pasajes o recesos. Si nosotros nos vamos atrás, permítanme, estoy regando. No, ya me botó. Permítanme, vamos a poner compartir pantalla. Uh-huh. La razón, compartir pantalla, vamos a... Ahí está. Entonces, si nosotros nos vamos para atrás, nos vamos a acordar que entonces aquí lo vamos a encontrar a esta altura igual. ¿Sale? Entonces, aquí en este corte tal, vamos a ver que se mocharon estas que son, ¿qué? Los cornetes, ¿verdad? ¿Sale? Porque quiero mostrarles algo bien importante, que es la comunicación de la cavidad nasal con las estructuras propias de los senos paranasales. Entonces, estos 5 recesos, vamos a empezar primero con el receso esfenoetmoidal. El esfenoetmoidal, vuelvo a repetir, que se le conoce como ático, esfenoetmoidal, voy a poner aquí el puntero, esfenoetmoidal, es esta abertura. Y aquí, como dice, hay una varilla, que esto es así como una punta de una sutura en curva, ¿no? Así, anatómicamente, nosotros, cuando hay infección de esta zona, tratamos de ubicar, ¿sí? Y tratamos de hacer comunicación o meter un estileto por dónde va. Entonces aquí de tomar una aguja curva para ver cómo pasa, ¿sí? Que pasa, varilla pasa desde lo que es el seno esfenoidal hasta dónde, hasta lo que es el receso esfenoidal, ¿sí? O el ático. Aquí vamos a ver cómo se encuentran aquí las senos esmoidales, que son las celdillas esmoidales. Las celdillas esmoidales se van a dividir en posteriores y en anteriores. Hay unas que dicen anteriores, mediales, o también pueden haber unas anteriores aquí, medianas y posteriores, aunque regularmente nada más se toman en consideración una anterior y una posterior. ¿Vale? La bibliografía puede cambiar. Entonces, esto va a drenar hacia el ático. ¿Sale? De ahí que normalmente parte de la mucosa respiratoria y sus cilios nos ayudan de que aquí haya vellosidades. Entonces, ¿qué va a tener este epitelio? Un epitelio característico respiratorio que es ciliado y que lo que va a hacer es empujar esto, va empujando. ¿Para qué? Para que estas secreciones, por medio de este conducto, no pasen de aquí para allá, sino sean de aquí para allá. ¿Por qué? Porque también decíamos que parte del sistema respiratorio de otras funciones es su humidificación. Si los senos paranasales están creados principalmente para disminuir el peso del cráneo y también que tiene que ver con la fonación, pues debe estar cubierto con este epitelio respiratorio como medio de protección para que no haya esto. Cuando por alguna razón llega a haber alteraciones en estos cilios, entonces se empiezan a llenar estos senos paranasales y es ahí donde viene la disfunción. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a acumular aquí todo esto de secreción. Y esto es muy patológico y sobre todo más que nada en el seno esfenoidal. ¿Por qué? Porque contiene mucha relación con ¿qué? Con estas estructuras. ¿Cuál es esta estructura que estoy marcando ahorita? ¿Y qué hueso pertenece? ¿Sí están ahí? ¿Es la hipófisis? Es la esfenoide. Es el hueso de esfenoides, el cuerpo del esfenoides, y que se va a encontrar en esta región. La silla turca. Silla turca. La silla turca podemos decir que toda esta parte de aquí, ¿sale? ¿Sí? Y entonces esta es la fosa pituitaria, ¿no? ¿Va? Entonces, fíjense, si llega a haber una sinusitis crónica intensa del seno esfenoidal, pueden haber alteraciones por continuidad del hueso, ¿no? Y fíjense que, pues, gracias, afortunadamente, por la predisposición anatómica donde se encuentra el seno esfenoidal,
no tiene que ver mucho con esto. Pero por esta razón y por la cuestión anatómica no es muy frecuente que se presente una sinusitis de seno esfenoidal, es muy rara vez, pero cuando se llega a presentar y se forma, y aparte de esto, tiene la complicación de ser muy avanzada, ¿sí? O que el paciente tenga algún tipo de estar inmunocomprometido, perdón, entonces va a afectarme, va a haber resorción ósea y puede haber infección de este lugar a la zona del infundíbulo de la fosa pituitaria y pues salen en esas estructuras, pero antes de esto que estamos formados en el sistema nervioso central por lo que son las meninges en estas regiones. Entonces aquí hacen una depresión y está formado por meninges y entonces de aquí puede causar una meningitis. Fíjense, acuérdense que el sistema nervioso está cubierto por unas membranas que se llaman meninges, leptomeninges, etcétera, ¿sí? A nivel cefálico hay unas fronteras, fronteras, por decirlo así, que guardan que muchas sustancias no pasen al cerebro, ¿no? Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque el cerebro solamente es muy especializado en recibir ciertas sustancias, ¿sí? Y entonces esta barrera hematoencefálica, que se le conoce así, no permite que pasen tampoco bacterias. Por lo tanto, es prácticamente es muy estricto en eso, de que no haya flujo de sustancias que dañen al sistema nervioso central, al cerebro, ¿sí? Pero también de tipo, permítame un poquito. Permítame. No, perdón. Bonito momento para marcarme por teléfono. Bueno, entonces, si llega a haber alguna infiltración por medio de una infección de cavidad nasal, puede ser tan fatal a producirme una infección del sistema nervioso central que puede ser la encefalitis, ¿sí? Por contigüidad. Bueno, ese es el receso esfenoetmoidal. El meato superior, como nosotros lo vamos a ver, acuérdense que va a recibir drenaje de qué? De las centrillas etmoidales, ¿sí? El meato superior, como lo vemos aquí, ¿sí? Eso se le conoce como ático y eso es el meato superior, ¿de acuerdo? Este espacio de aquí, acuérdense que aquí se mocharon los cornetes. El meato medio, fíjense, todo esto podemos decir que es el espacio del meato medio. ¿Qué va a drenar ahí? En el meato medio va a recibir drenaje del maxilar, ¿sí? Del maxilar, aquí esto no sé, aquí le mocharon la estructura del maxilar, pero de aquí va a ver que secreción directa, si nosotros lo veíamos en una vista lateral, no puse, bueno, entonces va a recibir del seno maxilar. Y fíjense cómo también va a haber comunicación por esto que se le conoce, aquí metieron una varilla, ¿sí? Desde el seno frontal, este conducto que se llama conducto frontonasal y va a drenar a lo que es el infundíbulo del etmoides, infundíbulo etmoidal del meato nasal, ¿vale? Vamos a ver, aquí me hace referencia, ¿sí?, de este conducto que va a tener conexión con el orificio, con el seno maxilar.
Entonces, aquí se introdujo esta varilla, ¿sale? Esto que se le conoce aquí es el hiato semilunar, ya vieron por qué, ¿no? O sea, como en forma de semiluna, ¿sí? Se introduce aquí, que va a tener esta abertura, este orificio maxilar, ¿sí? Y que va a hacer que el seno maxilar drene hacia la cavidad nasal por medio de este conducto, ¿sí? Que es el orificio maxilar que se va a encontrar en la vía de cavidad nasal, en el hiato semilunar. El meato inferior va a recibir secreción del conducto nasolacrimal, ¿sí? Lo que les decía, ¿vale? Entonces, esto de aquí lo marqué, ¿sí? Nasolacrimal, del conducto nasolacrimal, que nosotros podemos percibirlo al momento de que nosotros nos palpamos la parte media de nuestro párpado inferior, ahí se encuentra un orificio, ¿sí? Muy latoso, por cierto, sobre todo más que nada en los niños, ¿sí? Que se llega a inflamar, se tapa, ¿sí? Y esa infección pues hace que si no se drena por completo, el paciente va a estar tomando antibiótico, va a estar incluso aplicándose medicamento tópico y todo eso, y no sirve. ¿Por qué? Porque si está tapado ese orificio, nunca se va a curar. Incluso hay veces que se tiene que hacer, hasta casi quirúrgicamente lo tiene que hacer el especialista, el oftalmólogo, introducir algún catéter o de liberar ese espacio quirúrgicamente. Ajá. Bueno, si nosotros vemos este esquema, aquí les puse los diferentes cortes de lo que vemos, un estudio muy bueno para detectar los problemas de sinusitis. Sí, es un estudio, es una tomografía. Hay diferentes cortes, como lo vemos aquí. Es el estudio de elección diagnóstica para determinar si hay un problema de sinusitis o que hubiera algún tipo de tumoración en estas estructuras. ¿Sí? Y acuérdense que los estudios de laboratorio los clasificamos como de diagnóstico, de presunción o de evolución, ¿sale? Entonces, un estudio de primera instancia son las radiografías, una serie de senos paranasales que se piden, una lateral, una frontal y una que se le conoce como de Batter, que para ver más que nada el seno maxilar, ¿sí? Son estudios de primera elección que nosotros requerimos, pero si nosotros vemos que el problema es más serio, que el problema es demasiado frecuente, que podemos pensar que pudiera ser alguna más ocupativa, ya nos vamos con un estudio de diagnóstico que es la resonancia magnética, o mejor dicho, la tomografía, o muy específicamente puede ser la resonancia magnética. Entonces, aquí una pregunta. ¿Sí? Bueno, es que una conocida, su papá de hecho falleció de cáncer, pero por lo que sé, es que a él siempre le diagnosticaban sinusitis y siempre era como que le daban medicamento para eso, pero ya después creo que un doctor le dijo que podría ser cáncer, pero mi duda es como de qué tipo de cáncer o dónde se encuentra o a qué afecta, como o sea, a qué nivel está como el cáncer, esa es como mi duda, o qué estructura está afectando. Acuérdate que los cánceres es un tema demasiado amplio, ¿sí? Y fíjate, te digo, porque nosotros siempre nos vamos de lo más común a lo más raro. Así debe ser nuestra praxis médica. Ahora no, luego vamos a pensar, oye, si no puedo respirar de este lado, tienes cáncer. No, ¿verdad? Siempre nos vamos de lo más común. Pues seguramente has de tener una inflamación de algún pólipo en la cavidad nasal, o a lo mejor has de tener alguna obstrucción, o ya palpamos y se me hace que tiene sinusitis. Nos vamos de lo más común a lo más raro y a lo más desastroso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí puede llegar un cáncer ahí, pues sea propiamente que se haya formado, que se llama carcinoma in situ, ¿sí? O que haya sido reflejo o metástasis de algunas otras estructuras. El cáncer en estas regiones tiene que ser muy raro. Por lo regular se ve cuando es in situ, o sea que haya sido el origen, principalmente en pacientes que tienen que ver con solventes o con algún tipo de estructuras, o que también se han visto en los pacientes que trabajan con asbesto, lo que se le conoce como asbestosis. Ajá.
Curiosamente, todo lo que tenga que ver con tóxicos inhalantes pueden llegar a desarrollar algún tipo de cáncer. Aparte de que también puede llegar a ocasionar otro tipo de lesiones. Pero entonces vendría siendo como cáncer de nariz o algo así. Sí, O sea, el cáncer vendría fíjate, siendo como cáncer lo de que nariz. más se presenta en estas son, ajá, acuérdate de la estructura de la cavidad nasal, no se le dice cáncer de la nariz, ¿cómo se le llamaría? Un Cáncer. adenocarcinoma. Ujú. Entonces tiende a ser más de acuerdo al epitelio en la que está formado, ¿sí? Un sarcoma, pues va relacionado a músculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hay estructuras glandulares y sebáceas, pues se lo conoce como adenocarcinoma. En este caso no son sebáceas, pero sí son que de tipo exocrina, lanzan sustancias humidificantes y todo eso, secretan. Entonces, si vemos que también en el epitelio respiratorio hay ciertas glándulas que también no sebáceas, pero que sí tienen que ver con la excreción de algunas hormonas y principalmente de la lubricación. Entonces se le conoce como adenocarcinoma. Y ya de ahí se le da ya el otro apellido, que es una adenocarcinoma in situ de cavidad nasal, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Y sí, hay que irlo descartando. Entonces aquí nos vamos rápido porque ya estamos en tiempo, ¿eh? Tanto Dios. Entonces aquí estamos en esta, que es la primera, que es la que alcanzamos a ver aquí. En este corte vemos aquí que la cavidad de las cavidades de seno paranasales maxilares a este corte, vemos la segunda, que ya vemos esto que alguien me dice que estamos viendo aquí. Nos estamos enfocando en senos paranasales. Ahí luego se ve bien característico que lo vimos. ¿Quién me dice rápidamente? Y fíjense la ubicación donde está. Tiene esta característica de cráneo, El al borde del esmoides, ¿no? cráneo. El Es el esmoides. esmoides, muy bien. El esmoides, ¿verdad? Y aquí a este corte que ya está un poquito más pegado, vean cómo está esta región aquí y cómo se cambian las órbitas, como que ya está más pegadito acá. Viene siendo, estamos viendo qué cáncer, qué estructura en esta zona, cuál es acá. Este es el esmoides, este es el. ¿Qué encontramos en El esta zona? esfenoides. El esfenoides, ¿sale? El esfenoides, que no está tan trabeculado, que no tiene tantas ramificaciones óseas aquí, ¿no? Tantos laberintos. Y aquí, a este nivel, fácil y sencillo, que vemos que están anterior y superiormente, que es una vista de una vista del seno frontal, ¿no? ¿Sale? Vamos a dejarle aquí, estamos en tiempo todavía nos falta un poquito, ya vamos a acabar casi con lo que es cavidad nasal, para que demos entrada a lo que es ¿qué más nos toca hoy? Otro tema es, ay, se me fue. Que son las cavidades, tiene que ver con mediastino, ¿sale? Entonces, esta de mediastino, pues es rápido, ¿sí? Más que nada referencias anatómicas, y nos vamos a ver, entonces nos volvemos a conectar a las 12:30, ¿sale? Sí. ¿Estamos? Sí. 12:30, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, alguna duda? Todavía nos quedan unos 3 minutitos. Si no me lo guardan y nos vemos y empezando la clase de las 12:30 nos sacan a flor, ¿sale? Entonces nos desconectamos y Sí, gracias. gracias. ¿Estamos? Bye bye.
calificación del cuestionario. A todos les puse participación. Sí, por ejemplo, en tu caso, tuviste un excelente trabajo del cuestionario, del estuche de disección. Sí, que ahí tuviste 10, tuviste 8 en el examen, son 18. El punto que a todo mundo les di de participación, o sea, en tu caso, por ejemplo, son 9 y 8, 10 y 8, 18, entre 2 a 9, ¿no? Ah, ajá. Sí, sí, pero bueno, fue participación. No tomé en cuenta lo de, por ejemplo, en algunos casos que les pedí específicamente que me entregaran lo de la sutura. Sí, fue para promediarles en algún momento la calificación. Pero bueno, básicamente fue en este caso las tres, lo que fue la participación, el trabajo de disección del estuche y la calificación del cuestionario. Pero bueno, si quieres, al rato lo comentamos más. Sí, profesora. Sí, ok. Sí, porque también me había quedado duda sobre el cuestionario. Ya ve que, bueno, es que cuando lo realicé me aparecía que en todo creo que tenía 0 o 1, porque ya ve que usted había puesto las respuestas a lo mejor en mayúsculas y la aplicación me las marcaba como mal, nada más porque yo las había puesto en minúsculas. No. Entonces también tenía dudas en eso porque en algunas, bueno, o sea, tenía duda de si estaba bien en algunas o en cuáles estaba mal. Entonces también quería revisar eso. No, lo que pasa es que en el examen las que son preguntas de opción múltiple las califican automático. Las que son preguntas para desarrollar hay que calificarlas por separado. Por eso les marca 0. Igual a mí me marca 0 al principio, hasta que no revise la respuesta. Y en las respuestas, cuando son